Hola, cordial saludo. Soy Orlando Solano Pinzón, el tutor del Semillero de Hermenéutica y Padres de la Iglesia. En esta ocasión quiero compartir con ustedes una reflexión con ocasión de los 1700 años del Concilio de Nicea, titulada Diaconía a la inteligencia de la fe, contribución de los padres capadocios al desarrollo de la teología de Nicea. Espero que sea de su total agrado. Los esfuerzos realizados en el Concilio de Nicea para resolver la disputa generada por los planteamientos de Arrio, presbítero de Alejandría, fueron limitados debido al uso de una categoría ajena a la Sagrada Escritura, el homoousios, que generaba resistencia en gran parte de los obispos presentes. La dificultad para acoger dicha categoría se hizo mayor dada la ausencia de explicación en la definición del concilio con respecto a la divinidad del Hijo, al afirmar que es homoousios del Padre. Si bien los obispos presentes fueron presionados a confesar la fe proclamada en el concilio, los años posteriores fueron complejos debido a que, lejos de resolverse el debate, se agudizó, apoyado en algunos lugares por la afinidad de algunos emperadores a los postulados arrianos. Sesbou y Wolinski estructuran el debate sobre la aceptación, rechazo o reinterpretación del homoousios que sigue al Concilio de Nicea en tres fases. La primera va desde Nicea hasta la muerte de Constantino en 337. La segunda abarca el imperio de Constancio y Constante durante los años 337 a 361. Y la tercera se desarrolla entre los años 361 a 380. Los padres capadocios, objeto de la presente comunicación, nacen en el cierre de la primera fase, de la cual el personaje más destacado en la defensa del símbolo de Nicea es Atanasio, quien asume como obispo de Alejandría en el 328 y vivirá la experiencia de destierro en 5 ocasiones como consecuencia de su fidelidad a la fe proclamada en Nicea y su posición frente a los arrianos. Durante la segunda fase, los personajes en cuestión vivirán su proceso de formación tanto en el seno de sus familias como en centros de estudio en Atenas y Constantinopla, que será el caso particular de Basilio y Gregorio de Nacianzo. Para el cierre de esta, Gregorio de Nisa se dedicará al ejercicio de rétor y Basilio, junto con su amigo Gregorio, harán una opción por la vida monástica. En la tercera fase, entran en escena en momentos diferentes, pero con una convicción decidida por salvaguardar la fe proclamada en Nicea. El propósito de esta comunicación es describir con brevedad el aporte de los padres capadocios en cuestión, destacando su labor apologética como una diaconía a la inteligencia de la fe. Para tal efecto, en primer lugar, abordaremos el estado del debate en el momento en el cual entran en escena y, en segundo lugar, describiremos su manera de asumir la diaconía a la inteligencia de la fe en el desarrollo de la teología de Nicea. Estado del debate en la defensa de la fe de Nicea en el contexto de los capadocios. La tercera fase del debate, que siguió al concilio de Nicea, se sitúa, según Sesboi y Wolinski, entre los años 357 a 380. Para referir un evento que va a generar un cambio en la discusión que se traía hasta ese entonces, evocamos el concilio de Sirmio del año 358, convocado por el emperador Constancio, quien tomará partido por los planteamientos de Acacio de Cesarea, quien hace uso de la noción homoiousios acuñada por Basilio de Ancira para señalar que el Hijo es perfectamente semejante al Padre en todas las cosas. Como describe Moreschini, los postulados presentados en este concilio fueron considerados como favorables, incluso a nicenos intransigentes como Hilario de Poitiers y Atanasio, quienes esencialmente los aprobaron en sus escritos, ambos titulados Los Sínodos, e incluso el Papa Liberio suscribió el símbolo de Sirmio en 358. Con el ánimo de buscar una fórmula
que permitiera el consenso entre las partes en disputa, Constancio buscó convocar un concilio a la manera de Nicea para formular un nuevo credo y aplicarlo a todo el imperio. Pero las dificultades que se presentaron para realizarlo llevaron a convocar dos asambleas, una para Oriente y otra para Occidente. Como señala Escribano, el emperador ordenó la elaboración de un texto preparatorio a una comisión cuyo resultado es el llamado Credo Datado del 22 de mayo de 359, que se presentó como un texto de compromiso. En apariencia, recogía una síntesis de la proposición de Basilio de Ancira y del símbolo de Sirmio de 357, pero en realidad con la fórmula consensuada de que el Hijo es semejante al Padre en todas las cosas, como dicen y enseñan las Sagradas Escrituras. Se omitía toda referencia a la usía y se proponía el homeísmo. El concilio en Occidente se reunió en Rimini, en el cual se hizo recurso a presiones y amenazas que condujeron a que la asamblea suscribiera el credo datado. El concilio en Oriente se realizó en Seleucia de Isauria, en medio de las tensiones entre los diferentes movimientos arrianos, homeos, homeusianos y anomeos, quienes solo tenían en común la condena del homoousius. Ante las dificultades presentes para generar un consenso entre las partes, según Escribano, Constancio ordenó a los orientales suscribir la Declaración de Rimini, seguro de que la unidad eclesial y teológica podía construirse en torno al concepto de homoios. Esta inclinación del emperador por el homoiousius va a consumarse en el Concilio de Constantinopla del año 360, que nuevamente convoca a Constancio para poner fin a la disputa. Lo que daba la impresión de triunfo del arrianismo no duró mucho, pues con la muerte del emperador Constancio llega al trono su sobrino Juliano, año 361, quien entre sus políticas anticristianas permitirá el regreso del destierro de los obispos defensores de Nicea a sus sedes. Este beneficio, que podría entenderse como de gran valor, era una forma de generar caos, como comenta Fernández. La finalidad de dicha política era dejar en plena libertad a todas las facciones cristianas para que se aniquilaran mutuamente como fieras y dejaran expedito el camino a la piedad tradicional, cuyos templos son ahora reconstruidos y enriquecidos tanto con fondos públicos como mediante la restitución de los bienes que le habían expoliado los cristianos. La intención de Juliano de deshacerse del cristianismo se vio frustrada, no solo porque sus políticas no lograron el efecto que pretendían, sino porque, como comenta Fernández, el 27 de junio de 363, en el frente persa, Juliano cayó atravesado por una lanza que nadie supo si procedía del enemigo o de un cristiano resentido. En resumen, el estado del debate en la entrada en acción de los capadocios revela un arrianismo dividido en tres corrientes: el anomeísmo de Aecio y Eunomio de Cícico, que sostienen que el Hijo no tiene ninguna semejanza con el Padre; los semiarrianos o homeusianos, representados por Basilio de Ancira, que afirman que el Hijo es de una sustancia similar, homoiousius, a la del Padre; y los homeanos, liderados por Acacio de Cesarea, que utilizan el término homoios para indicar simplemente que el Hijo es semejante al Padre. A lo anterior se suma el restablecimiento de la fe de Nicea y el retorno a la escena del homoousius. El aporte de Basilio de Cesarea, Gregorio de Nacianzo y Gregorio de Niza se desarrollará fundamentalmente en el debate contra los postulados de Eunomio de Cícico, cuya evidencia quedará plasmada en los libros contra Eunomio, escritos por Basilio y su hermano Gregorio, y en los 5 discursos teológicos escritos por Gregorio de Nacianzo. El trabajo ingente de estos personajes es una verdadera diaconía a la inteligencia de la fe, entendida desde la expresión que usa Apolinar
en una carta que dirige a Basilio, en la cual afirma: tú crees como amante de Dios y buscas como amante del conocimiento. Los capadocios y la diaconía a la inteligencia de la fe. Los capadocios entran en escena para aportar al debate trinitario después de un tiempo de formación que los habilitó en el arte de la retórica y de una experiencia espiritual fuerte, a partir de la cual recibieron el bautismo. Desde este momento su vida se orientó en función de buscar vivir el Evangelio en la consagración monacal cenobita, que inicia Basilio en una propiedad familiar, Annecy, a la cual se unirá Gregorio de Nacianzo y por algunos periodos Gregorio de Niza. En ellos destaca una conexión vital entre el contenido de la fe, fides qua, y el acto de creer, fides qua, que implica la totalidad de la existencia, para lo cual usan la expresión pensamientos, palabras y obras. En su enfoque trinitario, los capadocios adoptan una ruta distinta a la asumida por Atanasio. En efecto, mientras Atanasio comenzaba con la unidad de Dios y luego afirmaba que el Hijo comparte la misma naturaleza que el Padre, los capadocios inician con la triple realidad personal en Dios. De esta manera, evitan más eficazmente el riesgo de sabelianismo al defender el homoousios. Además de diferenciar entre usía e hipóstasis, logran afirmar la distinción entre las personas divinas sin comprometer la unidad de la esencia o sustancia. Según Mateo Seco, los capadocios entienden por usía la naturaleza, que es común a todos los seres de una misma especie, mientras que por hipóstasis entienden esas mismas cualidades concretadas en una existencia individual en la que lo genérico recibe expresión individual y concreta. Por el cambio de enfoque adoptado, fueron llamados neonicenos, denominación que, según Albert y Wilhelm, no debe ser entendida en el sentido de que entre los viejos nicenos y los neonicenos haya una oposición objetiva. La discrepancia entre ellos es de carácter formal y consiste en que los neonicenos es destacada la distinción entre las tres divinas personas con más fuerza que la unidad de la esencia divina. Basilio de Cesarea. Como comenta Solano Pinzón, al presentar el perfil biográfico de Basilio y dar cuenta del poco tiempo que le fue posible estar en el monasterio de Annecy, su formación y cualificación personal hacía inevitable que llamara la atención. Por este motivo, pronto fue llamado por Dianio, obispo de Cesarea, para ser su consejero en el delicado asunto del arrianismo. La posibilidad de seguir con dedicación exclusiva en el monasterio será cada vez menor, pues muy pronto será ordenado diácono, año 360, y posteriormente presbítero, año 362. Según Hildebrand, la teología trinitaria de Basilio pasó por 4 etapas distintas. En la primera etapa, años 360-365, Basilio mostró una preferencia por el término homoius en lugar del homoousios. En la segunda etapa, años 365-372, reflejada en la carta a Máximo, en la cual Basilio revela a Máximo que ahora prefiere el término homoousios sobre homoius y sus derivados, aunque ambos términos pueden describir la relación entre el Padre y el Hijo. Homoousios es menos susceptible a interpretaciones erróneas. La tercera, año 372, y cuarta etapa, años 375-379, se caracterizan por la introducción de prosopon e hipóstasis como términos técnicos para describir la pluralidad divina. Como comenta Moreschini, después del intercambio epistolar con Apolinar, Basilio escribe su principal obra teológica, con la cual se inaugura la teología neonicena y permanece fundamental para la especulación
de los otros capadocios, el contraeunomio. En esta obra, Basilio no utilizó prosopon de manera técnica y generalmente empleó hipóstasis como sinónimo de usía. Sin embargo, en su polémica contra los sabelianos, Basilio insistió en la confesión de tres prósopa para evitar el error del modalismo. Descubrió que la confesión de tres prósopa no protegía la fe de una interpretación sabeliana, ya que los arrianos acusaban a Sabelio de considerar al Padre y al Hijo como una misma hipóstasis. Los arrianos creían que el Padre y el Hijo eran hipóstasis distintas, por lo cual aquellos que confesaban una sola hipóstasis no reconocían la diferencia entre el Padre y el Hijo. En este contexto, enseñar tres prósopa, pero una hipóstasis, seguía pareciendo sabeliano. A través de su polémica con los paulinianos en Antioquía, Basilio comprendió que la única manera de proteger prósopa de una interpretación modalista era distinguir entre usía e hipóstasis y usar prósopon junto con hipóstasis para referirse a lo que es tres en Dios. Al respecto, la carta 38 dirigida a su hermano Gregorio afirma: la hipóstasis no es noción indefinida de la sustancia que no encuentra ningún sitio donde fijarse a causa de lo genérico de la cosa significada, sino que, por el contrario, es aquello que restringe y circunscribe lo indeterminado por medio de particularidades propias. La distinción entre usía e hipóstasis libera al homoousius de la objeción arriana de que es sabeliana, ya que, dada esta distinción, homoousius significa identidad de usía y no de hipóstasis. El Padre y el Hijo podrían tener una identidad de usía y seguir siendo hipóstasis distintas. Esta afirmación no sería posible si usía e hipóstasis se utilizan como sinónimos. En resumidas cuentas, el trabajo ingente de Basilio, en términos trinitarios, se expresa en la fórmula teológica según la cual en la Trinidad hay una usía, esencia y tres hipóstasis, personas. Las tres hipóstasis son homoousiui, consustanciales. En el ejercicio de la diaconía a la inteligencia de la fe, el obispo de Cesarea enfrentó diversas adversidades que no lograron afectar su inquebrantable fe. Esta fe, que había madurado con el tiempo, consolidaba la fortaleza de su carácter, permitiéndole defender sus convicciones con firmeza. El caso más emblemático en la vida de Basilio es el encuentro con el prefecto romano llamado Modesto, quien, siguiendo las orientaciones del emperador Valente, favorable al arrianismo, buscaba amedrentar a los obispos defensores de la fe de Nicea para acoger las ideas arrianas. Al respecto, tenemos dos testimonios de este encuentro. El primero lo ofrece el historiador Sosómeno en el libro sexto de su Historia Eclesiástica, y el segundo lo ofrece su amigo Gregorio de Nacianzo en el panegírico que escribe con ocasión de la muerte del obispo de Cesarea. Para efecto del propósito de la presente comunicación, evoco el testimonio del obispo de Nacianzo, quien, después de describir las amenazas proferidas por parte del prefecto a Basilio para que aceptara las pretensiones del emperador, y ante la actitud de rechazo por parte de éste, el relato continúa en los siguientes términos. Luego, presa de la agitación, el prefecto, movido por la ira, se levanta de su asiento y toma un tono más agresivo. ¿Qué? Le dijo. ¿No temes mi poder? ¿Qué me podría pasar? ¿Qué podría sufrir? Uno de los muchos tormentos que está en mi poder. ¿Cuáles son ellos? Déjame saber. Confiscación, exilio, tortura, muerte. Si tienes otro, dijo, puedes amenazarme, porque no hay nada a lo que le tema. Y él le dijo, ¿cómo? ¿Qué es lo que dices? La confiscación de bienes
no alcanza a quien nada tiene, a no ser que necesites acaso mis trapos y andrajos y los pocos libros que son toda mi vida. En cuanto al destierro, yo no lo conozco, porque no estoy ligado a ningún lugar. Esta tierra donde vivo ahora no la considero mía, y el mundo entero, a donde puedo ser desterrado, lo considero mío. Mejor dicho, todo él de Dios, cuyo habitante y peregrino soy. ¿Qué daño pueden hacerme las torturas si no tengo cuerpo? A no ser que te refieras al primer golpe. Solo de estas cosas eres tu dueño, pero la muerte sería un beneficio para mí, porque me llevaría más pronto a Dios, para quien vivo y a quien sirvo, y para quien he muerto ya en gran parte y hacia quien me apresuro desde hace tiempo. Estupefacto ante estas palabras, Modesto replicó: hasta ahora nadie me ha hablado a mí de esta manera y con tanta libertad de palabra. A lo que respondió Basilio: quizá tampoco has tropezado nunca con un obispo hasta ahora. Cuando lo que está en juego y en peligro es Dios, todas las demás cosas se tienen por nada y a Él solo atendemos. Fuego, espadas, bestias e instrumentos que desgarran la carne son para nosotros más bien causa de deleite que de consternación. Aflígenos con estas torturas, amenaza, pon por obra todo cuanto se te ocurra, disfruta con tu poder. Que el emperador oiga también esto. De todas formas, no nos convencerás ni nos ganarás para la impía doctrina, arrianismo, aunque nos amenaces con los más crueles tormentos. Siguiente testimonio, Gregorio de Nacianzo. La amistad entre Basilio y Gregorio de Nacianzo no concluyó con el fin de sus estudios de retórica y su regreso a Capadocia entre los años 358-359. Al contrario, se mantuvo a lo largo de sus vidas a pesar de las dificultades que enfrentaron. Tras su regreso, según describe Villey, el nacianceno enseñó retórica durante poco tiempo debido a obligaciones familiares y a las visitas a Basilio en el monasterio de Annecy, donde tuvo una dedicación especial al tema trinitario que alternó con la compilación, junto a Basilio, de escritos de Orígenes de Alejandría, conocida como la Filocalia. Por este motivo, no en vano comenta Moreschini que el punto de partida de la especulación teológica de Gregorio es la doctrina de Basilio, pero, sin embargo, el nacianceno interpretó de manera personal la doctrina del amigo y maestro. Billy destaca también la participación de los dos amigos en debates teológicos, que dará cuenta de las convicciones de fe trinitaria compartidas por ellos. Su vinculación al ministerio estuvo marcada en primera instancia por la presión de su padre, quien quería hacerlo su auxiliar al ordenarlo sacerdote en el año 361. Posteriormente pasará algo semejante con su amigo Basilio al ordenarlo como obispo en el año 371, para responder a la decisión de Valente de dividir Capadocia en dos provincias, que afectaba considerablemente su influencia. Esta resistencia obedece a que desde el momento del regreso de sus estudios, según Dalí, Gregorio manifestó que ya se había comprometido a llevar una vida de ascetismo que previsiblemente habría incluido el celibato, un estilo de vida sencillo y la concentración de sus energías en el estudio y la oración. A pesar de esta inclinación personal, no se desentendió del reto que representaba controvertir a quienes con sus ideas alteraban la comprensión de la fe. En este sentido, la dedicación de Gregorio a la inteligencia de la fe en Constantinopla no fue más que la valiente y coherente lucha de un hombre que defendió públicamente su fe, arriesgando repetidamente su vida y convirtiéndose en el blanco de la arrogancia violenta e intolerante de la comunidad arriana de esa ciudad, dirigida por el obispo Demófilo. En el discurso 2, retoma la distinción de Basilio entre sustancia e hipóstasis y reconoce la necesidad de conservar
el Dios único y confesar las tres hipóstasis, cada una con su propiedad particular. Esta diferenciación es el criterio que permite evitar, según el Nacianceno, las enfermedades actuales de la teología, ateísmo, judaísmo y politeísmo, la primera de las cuales tiene por jefe a Sabelio, la segunda a Arrio de Alejandría y la tercera a algunos demasiado ortodoxos. En el discurso sexto, Gregorio avanza en la reflexión y asume de manera más decidida que Basilio los números 1 y 3 para dar cuenta de la fórmula trinitaria una sustancia, tres hipóstasis. Sobre este particular, los tres son uno. Son uno no por la hipóstasis, sino por la divinidad. La unidad es adorada en la Trinidad y la Trinidad es recapitulada en la unidad. La evolución de su pensamiento estará vinculada a las nuevas circunstancias que deberá enfrentar. Entre ellas, como comenta Escribano, el grupo episcopal niceno, aún liderado por Basilio de Cesarea, le había instado a trasladarse a Constantinopla con la misión de reintroducir la fe nicena y organizar su iglesia. Tras varios intentos, Gregorio llegó a la ciudad probablemente en el verano del 378 o en la primavera del año siguiente, hospedándose en una humilde capilla conocida con el nombre de Anástasis, Resurrección. Los discursos 29 y 30, dedicados al Hijo, fueron pronunciados en esta capilla y forman casi un único tratado divisible en dos partes. La primera reivindica la plenitud de la divinidad del Hijo y exhorta a llamarlo Dios. La segunda contiene la exégesis de los pasajes bíblicos que los arrianos utilizan para sostener su herejía. En el discurso 29, frente a la disyuntiva que presentan los herejes al establecer si Padre es un nombre de sustancia o de acción, Gregorio plantea otra hipótesis que considera más ajustada a las Escrituras, en la cual las personas de la Trinidad se definen totalmente por sus mutuas relaciones. Padre o grandes sabios no es ni un nombre de sustancia ni un nombre de acción, sino un nombre de relación. Un nombre que indica la manera en que el Padre está en relación con el Hijo o el Hijo en relación con el Padre. Pues como entre nosotros estas denominaciones revelan el lazo de sangre y de parentesco, así también allí designan la igualdad de naturaleza del que ha sido engendrado respecto del que lo ha engendrado. Siguiente testimonio, Gregorio de Niza. Tras la temprana muerte de Basilio, su hermano Gregorio, quien hasta entonces había estado a su sombra y solo había escrito una obra dedicada a exaltar la virginidad por solicitud de su hermano mayor, toma el relevo y dedica todos sus esfuerzos en favor de la diaconía a la inteligencia de la fe. Como comenta Neantu, Gregorio se sintió obligado a refutar sistemáticamente las obras de Eunomio, escritas inmediatamente después de la muerte de Basilio de Cesarea. El motivo queda expresado en una carta que dirige a su hermano Pedro, obispo de Sebaste, en la cual señala: cuando el santo Basilio se durmió y yo heredé el pleito de Eunomio, cuando mi corazón estaba todavía caliente de pasión y angustiado por esta desgracia común de las iglesias, Eunomio no solo escribió sobre los diversos temas que podían pasar por defensa de su propia doctrina, sino que gastó la mayor parte de sus energías en abusos laboriosamente escritos contra nuestro Padre. Irritado como estaba por sus insolentes desvaríos, mostré cierta indignación y animosidad contra el escritor. El obispo de Niza tuvo que defender lo que podría llamarse la relación asimétrica entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Tenía que demostrar que esta asimetría de relación no implica ninguna forma de subordinacionismo
o emanacionismo. Siguiendo la estela de Basilio el Grande, Gregorio emprendió la difícil tarea de hablar de la comunión o de la comunidad de sustancia dentro de la Santísima Trinidad, desde su convicción de que la primera tarea del obispo es la defensa de la fe ortodoxa, porque su enseñanza y su trabajo están al servicio de la economía divina. Como señala Moreschini, al igual que su amigo Gregorio Nacianceno, describe su teología como un término medio entre el arrianismo y el sabelianismo. En su desarrollo argumentativo, Gregorio retoma las cuestiones ya planteadas por Basilio en su doble tratado Adversus Eunomium, contra Eunomio. Sin embargo, Gregorio añade nuevos argumentos y dedica un tratamiento extensivo, especialmente en el tercer libro, al problema del lenguaje y el conocimiento teológico. Al igual que Basilio, Gregorio se propuso refutar a Eunomio dentro de los marcos de pensamiento del propio Eunomio, utilizando las Sagradas Escrituras y la autoridad de la tradición. Gregorio buscaba defender una verdad general que no solo fuese coherente en sus propios términos, sino también persuasiva, bella y creíble. Con este propósito en mente, Gregorio empleó la retórica y la dialéctica dentro del contexto proporcionado por las Escrituras. Su objetivo no era simplemente refutar punto por punto las ideas de Eunomio, sino demostrar el verdadero significado de la teología cristiana. Además del trabajo dedicado a controvertir los postulados de Eunomio, el obispo de Niza dedicó varios escritos con destinatarios diferentes para defender y exponer la doctrina de la Iglesia sobre la Trinidad. Los tratados trinitarios menores, como Ad Grecos y Ad Ablavium, son muy significativos debido a que ofrecieron un contexto teológico más amplio para interpretar la terminología del Concilio de Nicea y proporcionaron bases para la ortodoxia definida a principios de la década del 380. Sobre este particular, Ad Grecos comienza así. Si el nombre Dios denotara a una persona, cuando hablamos de tres personas, necesariamente tendríamos que referirnos a tres dioses. Si, por el contrario, el nombre Dios indica sustancia, cuando confesamos la única sustancia de la Santísima Trinidad, lógicamente confesamos un solo Dios, ya que el nombre Dios es el nombre único de una sustancia única. Este es el núcleo de la cuestión. Decir que Dios es una usía en tres prósopa no se convierte necesariamente en triteísmo. En Ad Ablavium, Gregorio utiliza un relato de poder unitario y la actividad de Dios para resolver la paradoja de la diversidad y unidad divinas. Insiste en que la acción de las tres personas divinas se muestra como una acción, no como tres acciones, y que el poder que las origina también debe ser uno. De este modo, se muestra que la naturaleza y el poder divinos son indivisos y no están individualizados como lo es la naturaleza humana. Encontramos que el poder único de Dios obra siempre por una actividad secuencial, causal, unitaria de tres personas. Al respecto, comenta Gregorio, porque hay una sola esencia de esa potencia que observa y ve y está en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, como dijimos antes, una esencia que procede del Padre, que es la fuente, si podemos decirlo así, y es producida por el Hijo y perfecciona la gracia en el poder del Espíritu. Y como ninguna operación está separada de las otras en relación con las hipóstasis, como si se realizara individual y separadamente de cada una, sin que ninguna otra se vea junto con la precedente, se sigue que toda providencia, todo cuidado, toda vigilancia del universo, esa vigilancia que es conservadora de lo que existe en la esfera de la creación sensible y en la esfera de la naturaleza supramundana,
porque corrige los errores y enseña lo que es justo. Es una y no son tres. En consecuencia, la acción divina es la voluntad del Padre que procede a través del Hijo al Espíritu Santo. Por lo tanto, es inapropiado hablar de tres dioses porque no vemos tres acciones distintas en la actividad divina. Desde una mirada retrospectiva de lo expuesto, es posible señalar que entre los capadocios, el niceno dedica mayor esfuerzo a demostrar la relación considerada obvia por Basilio y el nacianceno de la unión no confusa entre las personas de la Trinidad, en cuanto subraya, en modo particular, la unidad de voluntad y de operación al interior de la Trinidad. Además, la teología trinitaria de los capadocios constituye un sistema coherente que se mueve de la oikonomía hacia la teología, haciendo uso de la mediación cultural para hacer inteligible la fe. Más aún, para ellos el conocimiento teológico se basa en las virtudes cristianas de la fe, la esperanza y el amor. La razón discursiva es solo el efecto secundario de nuestro llamado primario a parecernos a Dios en santidad y amor. En este sentido, conviene cerrar la exposición sobre la diaconía a la inteligencia de la fe, evocando el testimonio de Gregorio de Nacianzo, cuya labor teológica está íntimamente ligada a la experiencia de Dios como luz. Al respecto, es oportuno recordar su primera visión mística de la luz divina, que marcó su encuentro vital con el misterio de la Santísima Trinidad. Desde el primer instante en el que separé mi alma de la vida del mundo para unirla a las radiantes ideas celestes, donde un espíritu sublime me llevó y me depositó lejos de la carne, elevándome por encima de aquí y me ocultó en lo más profundo de la tienda celeste, donde la luz de la Trinidad ha deslumbrado nuestros ojos. No he conocido nada más brillante que ella, que desde su trono elevado emite un común e inefable brillo. Desde ese momento, yo estoy muerto para el mundo y el mundo está muerto para mí. A manera de conclusión, la contribución de los padres capadocios al desarrollo de la teología de Nicea representa una auténtica diaconía a la inteligencia de la fe, constituyendo una relación dinámica y experiencial entre el misterio divino y el teólogo. No se trata de un mero ejercicio literario, informativo y abstracto sobre Dios, como si el acceso al misterio pudiera lograrse por el mero esfuerzo de la razón. En cambio, comienza con la transformación del teólogo en el horizonte de la presencia y acción de Dios en el mundo, tal como se reconoce y celebra en la vida de la Iglesia, a lo cual se une un espíritu de búsqueda, de centralidad en las Sagradas Escrituras y el recurso a la tradición. En la obra de los autores en cuestión hay una convicción compartida, según la cual el progreso espiritual y la correcta creencia están inevitablemente entrelazados. Esta conexión con los autores objeto de estudio nos lleva a un punto que a menudo se da por sentado hoy en día, que el teólogo debe destacarse primero como un hombre santo y solo en segundo lugar como un pensador retórico o dialéctico. La diaconía, la inteligencia de la fe, requiere una vida conforme a la fe, que no es más que una vida en santidad entendida como asemejarse a Cristo por la fuerza del Espíritu. En este sentido, no es posible avanzar en la inteligencia de la fe, excepto a partir de aquello que se conoce porque se vive o se intenta vivir cada vez con mayor intensidad. Si para los capadocios la teología no es tecnología, es porque no es una simple adecuación de lenguajes de manera impersonal, sino el diálogo de corazón a corazón, tal como lo comprendió el cardenal Newman, gran conocedor de los padres de la Iglesia y quien lo asumió como lema de su labor teológica:
cor ad cor loquitur. Esta alusión al lema de Newman es retomada por Francisco en la carta encíclica Dilexis Nos para destacar que, más allá de toda dialéctica, el Señor nos salva hablando a nuestro corazón desde su corazón sagrado. Muchas gracias por su atención.